Si conocen o les gusta un poco los Power Rangers, seguramente ya habrán visto este extraño tráiler con un Ranger blanco con verde planeando la destrucción de estos héroes. Dicho video termina anunciando un evento llamado Shattered Grid. They could have been gods. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los Power Rangers? ¿Y se trata acaso de algo oficial? Bueno chicos, agárrense de sus cinturones de poder, porque estoy por contarles una historia. La historia de los cómics de Power Rangers. Shattered Grid es un evento exclusivo para los cómics de Mighty Morphin Power Rangers, que se han estado publicando por Boom Comics desde el 2016 hasta la fecha. Sé que estoy rompiendo mi voto de no contarles spoilers, pero a la velocidad a la que Editorial Kamite está trayendo estos cómics a México, llegarán a este evento 1000 años después de que se termine. Aún así, les recomiendo altamente leer estos cómics por su cuenta. Es una historia mucho mejor que la temporada original y pueden leerlos fácilmente en las aplicaciones de cómics que proporcionan varios teléfonos, además de comprarlos en formato digital. Y en mi opinión, estas historias son una mezcla perfecta entre seriedad y diversión. Y aunque no llevan un desarrollo de personaje tan profundo como su contraparte en Go Go Power Rangers, ya hablaremos de esa maravilla en otro video. En verdad es una versión refrescante y mejorada de la colorida serie que todos recordamos. Pero ahora sí, a lo que te truje, chencha. Una última nota antes de empezar. En este video asumo que conocen al menos vagamente de qué va todo esto de los Power Rangers. Solo necesitan saber lo básico. 6 adolescentes con actitud se transforman en superhéroes de colores y derrotan a sus enemigos con armas bien cookies y robots gigantes llamados Megazords. En una ocasión, Rita Repulsa, la primera antagonista de la serie, decide hacerse de su propio Power Ranger sobreestimado, su propio Ranger malvado. Y luego de una épica, pero a veces chistosa, serie de batallas, Tommy, el Ranger verde, se libera del hechizo de Rita y decide unirse al equipo como un adolescente con todavía más actitud. Y es aquí donde inician los eventos del cómic, justo después de que Tommy se une al equipo, cuando por fin está libre del control de Rita, excepto que no lo está realmente. La bruja malvada tiene un plan nuevo bajo la manga y este involucra meterse en la mente de Tommy y tratar de recuperarlo como su aliado. Por supuesto, como esto es Power Rangers, el plan de Rita fracasa y Tommy logra aceptarse como miembro del equipo, rechazando a Rita de una vez por todas. Pero viejo, esto solo es el comienzo. Este es el punto central de Tommy como el protagonista de este arco de los cómics, su determinación por no dejarse seducir por el mal. Ya verán a qué va a llevar este desarrollo. Los Rangers incluso logran atrapar a Scorpina, una de las generales más importantes de la bruja malvada. Pero esto resulta ser una trampa, y el centro de mando desaparece en medio de una gigantesca explosión. Por si eso fuera poco, en vez de a Scorpina, los Rangers se ven cara a cara con un amenazante robot negro. Esta mecha se hace llamar el Dragón Negro y derrota a nuestros héroes con muchísima facilidad, incluso dejándolos sin poderes. Pero, ¿cómo consiguió eso? Aparentemente, cortó la conexión de los Rangers hacia el Morphin Grid. ¿Y eso con qué se come? Bueno, tienen suerte de que sea un nerdo de los Power Rangers sin vida. Verán, el Morphin Grid varía dependiendo de qué temporada estés viendo, pero para ser más sencillos, se trata de la fuente de poder de todos los Power Rangers. Algo así como la fuerza, pero para superhéroes de colores con spandex. Los Rangers descubren que Tommy no fue afectado por el dragón negro, así que este decide repartir sus poderes entre sus nuevos 5 amigos, sacrificando su capacidad de luchar y cementándose como miembro oficial del equipo. Lo que sigue es una serie de batallas llenas de tensión que no me va a dar tiempo de contarles todas, pero solo para que se hagan una idea, tenemos a los 5 Rangers de color verde peleando contra sus Zords y contra el dragón negro después. A Jason y a Tommy asaltando la base lunar de Rita con el Dragon Sword, los Rangers peleando contra un ejército de Goldars, sí, escucharon bien, no patrulleros,
copias infinitas del general más poderoso de Rita, y a Trini siendo una absoluta badass al usar la armadura del dragón negro para escapar de las garras de Rita. Eventualmente, a Billy, quien se había quedado sin su moneda de poder en medio de la destrucción del centro de mando, se le ocurre usar la tecnología del dragón en su contra y destruirlo desde adentro. Y con la ayuda de Tommy, al fin logran vencer al temible robot. Pero los Rangers no tienen tiempo para celebrar. Primero, porque Rita revela su plan de contingencia en caso de que el dragón fallara su misión: el ejército de Goldars que les había mencionado. Pero encima de todo eso, Tommy y Billy se desvanecieron de la faz de la tierra justo como le pasó a Scorpina. Pero entonces, ¿a dónde fueron Tommy y Billy? Aquí es donde empieza la parte más interesante del arco. Al parecer, los Rangers verde y azul han sido transportados a un universo alterno donde Rita ganó la guerra y logró conquistar al mundo. Estos son los momentos en los que Kyle Higgins, el escritor del cómic, aprovecha para meter todo el fanservice que se le pudiera ocurrir. A través de los ojos de Tommy y Billy, vemos los estragos de la guerra. Swords, que ellos ni siquiera habían llegado a conocer aún, llenan el paisaje completamente destruidos. Eventualmente, averiguamos quién está realmente detrás de esta oscura realidad, y del ataque del dragón negro también. Y este villano se hace llamar Lord Dracon. Pero, ¿quién podrá estar detrás de ese casco? ¿Acaso es algún Ranger que no conocían aún, como Rocky, Aisha o Adam? ¿O quizás es alguien inesperado, como Skull o Richie, el novio de Trini que salió como en 3 episodios de la primera temporada nada más? ¿O qué tal si es Ernie? ¿O acaso será que es Tommy? Es Tommy malvado. Es Tommy. Sí, ya sé que esa sería la conclusión más obvia, pero no puedo dejar de estar un poco decepcionado de que el antagonista no fuera alguien diferente. O no sé, alguna especie de personaje nuevo. Pero bueno, la identidad de Dracon tiene sentido porque... ¿recuerdan que mencioné cómo era importante que Tommy resistiera la tentación de unirse a Rita? Bueno, eso es para que Lord Dracon pudiera ser su antagonista perfectamente opuesto. Alguien que decidió seguir siendo villano y ayudó a Rita a conquistar el planeta entero en este universo, siendo capaz de asesinar a Jason y a Billy para robarse los poderes del Ranger blanco y combinarlos con sus poderes verdes, convirtiéndolo en alguien demasiado poderoso para ser contenido. Para colmo, Dracon se apoderó del Morphing Grid, usándolo para crear su propio ejército de Power Rangers. ¿En qué momento esta historia se volvió tan edgy? Luego de una pesadilla de continuidad que seguro fue muy divertida de escribir para el autor, Billy logra vencer a Dracon engañándolo con la misma estrategia que utilizó con el dragón negro, despojándolo de sus poderes por completo. Y así el día está salvado, y Tommy y Billy finalmente regresan a casa, confundidos por toda la locura que acaban de experimentar. Ah sí, y les mencioné que entre todo este argüende también conocen a Saba, la espada de Tommy, en la segunda temporada. Pero justo cuando parece que los Rangers finalmente podrán dejar de preocuparse por amenazas extradimensionales, Dracon aparece en el universo principal y es capturado por lo que parece ser una organización del gobierno. Mientras tanto, los Rangers luchan por regresar a la normalidad en el segundo arco de la historia. Aquí vemos desarrollo para casi todos, pero en especial con Jason, quien debe soportar la presión de ser el líder del equipo mientras Zordon sigue desaparecido. Pero la historia entera de la serie da un giro de 180 grados cuando una misteriosa mujer visita a los Rangers en el centro de comando. ¿Saben? Para ser una base secreta, este edificio es demasiado fácil de encontrar. La misteriosa mujer se presenta como Grace Sterling, una activista dueña de la organización Prometea, quienes se dedican a limpiar los desastres que causan los Rangers en sus batallas, y en general a proporcionar ayuda humanitaria a las víctimas de dichos ataques. Grace les revela que ella conoce los secretos de los Power Rangers porque, y prepárense para esto, ella fue la primera Power Ranger roja. Así es, en un giro que de verdad no me esperaba, resulta que Zordon ya había reclutado a 5 humanos para convertirse en Power Rangers.
Lo malo es que, como nos cuentan esta historia en forma de flashback, no tenemos mucho tiempo para familiarizarnos con estos nuevos personajes. La diferencia vital entre este primer equipo y el actual es que este estaba compuesto por adultos de distintas naciones. Grace trabajaba para la NASA y soñaba con ser astronauta, mientras que sus compañeros eran un ruso, una cantante, un activista hippie y un soldado americano. ¿Su misión? Detener a un Psycho Ranger verde. ¿Sí? ¿Oyeron bien? Psycho Ranger. ¿Recuerdan a los Psycho Rangers? Esos enemigos que eran tan poderosos que requerían estrategia y trabajo en equipo completo para vencerlos. Pues bien, había uno verde también, y su misión era despertar a Rita en los años 60. Zordon decide enviar este equipo improvisado hacia la luna directamente. ¿Y sabían que incluye al primer Ranger rosa hombre? ¡Genial! Pero en vez de la batalla heroica en la que el bien gana, el enemigo asesina a los Rangers uno por uno, hasta que de milagro los Rangers rojo y azul apenas logran vencerlo. Devastado por esto, Zordon decide ocultarle a los Rangers la historia de su fracaso con su primer equipo, hasta que Grace decide contárselas por sí misma. Mientras tanto, Rita ha desaparecido y en su lugar los Rangers deben enfrentarse a un enemigo más frío y calculador. Es Finster, el artista que esculpe a los monstruos. Él decide esconder sus obras de arte, como él las llama, alrededor de todo el mundo, disfrazados de humanos normales hasta que se activen como monstruos en el peor de los momentos. Grace, como nueva aliada de los Rangers, se ofrece para ayudarles a encontrar a estos monstruos antes de que se transformen, usando los recursos que tiene a la mano en Prometea. Todo parece estar bien con esta nueva alianza de nuestros héroes, hasta que descubren que Grace había construido un Zord secretamente. Y eso no es lo único que Grace estaba escondiendo. Las cosas empeoraron cuando Rita regresa de la luna y le ordena a Finster activar a todos sus monstruos al mismo tiempo, obligando a los Rangers a separarse para detenerlos. Hasta Grace se une a la acción con su flamante Zord artificial. Los Rangers ganan la batalla, pero pierden su confianza totalmente con Grace cuando descubren su otro oscuro más secreto. Y esta impresionante saga concluye cuando el Saba del universo alterno intenta matar a Lord Dracon en Prometea, pero Saba falla en su disparo, logrando liberarlo de sus cadenas por error. Y oh Dios, esto se va a poner fatal. Y con estos eventos, pasamos al tráiler del que les hablé al principio. Durante el primer arco del cómic, no se nos explica muy bien qué es lo que motivó a este Tommy a volverse malvado, pero es en este tráiler, actuado por el mismísimo actor del personaje Jason David Frank, que finalmente comenzamos a comprender un poco más a su personaje. Está claro que Dracon ve el potencial de los Power Rangers para dominio absoluto, y se obsesiona por ser visto como un dios ante todos sus súbditos. Incluso tenemos un bonito momento con el Tommy de la serie siendo aceptado por sus amigos como parte del equipo, y Dracon reaccionando a esto con desprecio. Los últimos segundos nos muestran al ejército de este Ranger malvado, listo para invadir a todos los universos donde hayan Power Rangers. Nadie está a salvo. To the fall of the Power Rangers, I'll destroy you one and all. Shattered Grid es un evento que involucrará a la franquicia entera, algo mucho más digno para su aniversario 25 que la guerra legendaria de pacotilla que tuvimos en Megaforce. Como era de esperarse, la Fuerza del Tiempo tendrá una participación importante en la historia. Al parecer, Jen, la Ranger rosa, será el elemento que conecte a los héroes originales con todos los equipos a través de la historia de los Power Rangers. Se nota que le pusieron muchísimas ganas al armar este evento del cómic, y la verdad no puedo esperar a ver cómo se desarrollará la historia. ¿Quién diría que el mejor aniversario de los Power Rangers no vendría de la serie de televisión, sino del arte secuencial impreso? Power Rangers Shattered Grid comenzará esta semana con el número 25 de los cómics, continuando por varios meses hasta llegar a su conclusión. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les agrada la idea de un crossover que involucre a todas las temporadas de Power Rangers a través de distintos universos? ¿O les parece demasiado fanservice? Me gustaría saber su opinión. Déjenla en la caja de los comentarios. Mientras tanto, yo soy el Fiel Renegado. Gracias por ver este video y que el poder los proteja a todos.